aparato genital femenino. El aparato genital de la mujer está compuesto por los genitales externos y los genitales internos. Conozcamos cada uno de ellos, su importancia y funcionamiento. Genitales externos. Los órganos genitales externos de la mujer están formados por el monte de Venus y la vulva. Monte de Venus es una eminencia redondeada. Se encuentra delante del sínfisis del pubis. Está formada por tejido adiposo recubierto de piel con vello pubiano. Vulva, formada por los labios mayores, labios menores, clítoris, vestíbulo e himen, además de las glándulas de Bartolino, situadas en los labios menores. No es muy frecuente ver, pero hay el síndrome de Rokitansky-Kushner, que es como los genitales de una muñeca, ¿ya? Que no existe la vagina y muchas veces no existe el útero también. En los genitales internos, el síndrome de Turner, por ejemplo, que la paciente no tiene ovarios, ¿no? Son pacientes que no menstruan, por lo tanto no tienen ovarios. Que eso hay que hacer el diagnóstico con un estudio genético de la paciente y un estudio con ecografía para ver la presencia, es decir, se observa la ausencia de los ovarios, que es el síndrome de Turner. Otra de las malformaciones congénitas que vemos es la estenosis vaginal, vaginas muy estrechas que no puede penetrar el pene, que los pacientes se quejan de mucho dolor y por lo tanto no van a poderse embarazar. Pacientes que no tienen vagina, agenesia de vagina, pacientes que tienen tabiques a nivel de la vagina, quistes a nivel de la vagina que no permiten el paso de los espermatozoides al útero. Y dentro de las malformaciones siempre del aparato genital femenino, también, no digamos que son malformaciones, pero son los miembros uterinos causas que bloquean o alteran el endometrio y no permiten el paso de los espermatozoides a la trompa uterina. Labios mayores. Son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo, cubiertos con vellos al exterior. Al interior de los labios, la piel es fina y se encuentran glándulas diferentes que segregan una sustancia especial llamada esmegma, que tiene un olor característico. Los labios mayores en cierta medida protegen a los pequeños labios, el meato urinario, el clítoris y el orificio vaginal. Labios pequeños o menores. Son dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello. Poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Se pueden ver únicamente al separar los labios mayores. Segregan abundante esmegma y tienen un sistema sensorial altamente desarrollado. La parte externa de los labios menores está separada de los labios mayores por un surco. La parte interna limita el vestíbulo que reúne el meato urinario, el himen y la entrada de la vagina. Vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre los labios menores. En él se localizan los orificios de la uretra, la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores. Glándulas de Bartolino. Se encuentran situadas dentro de los labios menores, una a cada lado, y el orificio de salida de su secreción está situada en la cara interna del labio correspondiente. Esta glándula produce una secreción mucosa que ayuda a la lubricación de los labios menores, agregándose a la secreción producida por las paredes vaginales. Clítoris. Es un pequeño órgano cilíndrico, compuesto por tejido eréctil, con gran número de terminaciones nerviosas. Se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual, constituyendo una de las mayores fuentes de placer durante la respuesta sexual femenina. La porción de los labios menores que rodea al clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Bulbos del vestíbulo. Son dos masas alargadas de tejido eréctil. Se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por venas. Durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. Himen. Es una membrana fina cuya forma y espesor es variable. Se encuentra en la entrada de la vagina. Si le han sacado las trompas uterinas, es decir, si le han hecho salpingectomía o le han ligado las trompas a esta paciente, ella puede seguir menstruando pero no se puede embarazar. Si le han quitado un ovario, puede embarazarse con un solo ovario y el otro no afecta.
Lo ideal es que tenga la paciente siempre, la paciente los 2 ovarios, pero muchas veces existen problemas donde a veces la paciente no es manejada por un ginecólogo, es atendida de emergencia, especialmente con un dolor en fosa ilíaca derecha que muchas veces confunde con el apéndice, y resulta que el cirujano se encuentra con una tumoración que es el ovario y fácilmente se lo extrae el ovario, sin tomar en cuenta que esa paciente no ha tenido hijos y que más adelante para ella es importante el ovario. Genitales internos. Vagina. La vagina es el órgano femenino de la copulación. Es el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior. Es un conducto elástico que va desde el útero hasta la vulva. Está situado delante del recto y detrás de la vejiga. Sus paredes son granosas y elásticas. Tiene la capacidad de dilatarse y así cumplir 2 funciones principales. La primera, el de adaptarse al tamaño del pene durante la penetración, respondiendo al estímulo con una lubricación particular, y la segunda función principal la cumple en el momento de la concepción, pues es por donde saldrá el bebé en el parto. La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Útero, también llamado matriz, es un órgano muscular hueco en forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. Es un órgano destinado a recibir el huevo fecundado y asegurar el desarrollo del embrión. La pared del cuerpo del útero está formada por 3 capas. Una capa externa serosa o perímetrio, una capa mediana muscular constituida por músculo liso o miometrio, una capa interna mucosa o endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado, y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante las menstruaciones. Las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una secreción llamada moco cervical. Tiende a volverse alcalino durante el tiempo de la ovulación, favoreciendo así el paso de los espermatozoides, a los que aporta nutrientes y protege de los fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y útero. Durante el resto del tiempo es viscoso y forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. Hay himnes complacientes también que son muy elásticos y es muy difícil decir después si esa mujer es virgen o no es virgen, porque realmente el himno lo tiene muy complaciente y muy cerrado. Trompas de Falopio. Se encuentra a ambos extremos del útero. Las trompas de Falopio son 2 conductos que unen por una parte la extremidad superior del útero y por otra el ovario. Desempeñan un papel importante en la fecundación, ya que permiten que los espermatozoides asciendan por su interior y se encuentren con el óvulo, unión que formará el huevo fecundado. Ovarios. Son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra. Se localiza uno a cada lado del útero. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de Falopio y secretan a la sangre hormonas como la progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina. En los ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen a los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos. Además, secretan estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos aumentan de tamaño. El folículo maduro o folículo de Graf está lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito, que será recogido por las trompas de Falopio. A este proceso se llama ovulación. Cada uno de los ovarios tiene en su interior alrededor de 500.000 óvulos. En la niña, que se reducen a unos 30.000 durante la pubertad y se utilizarán entre 500 a 600. Las infecciones de transmisión sexual, como ser la gonorrea, por ejemplo, pueden afectar las trompas uterinas, pueden llevar a una inflamación, a una infección de las trompas uterinas y una obstrucción de las trompas uterinas, ¿ya? La paciente que tiene tuberculosis o ha tenido tuberculosis y a veces no se diagnostica la tuberculosis genital, sino por una laparoscopía, puede llevarnos a una obstrucción de trompas uterinas, por lo tanto a una esterilidad. Entonces, la paciente que ha sido sometida a graves abortos, estos pueden haber sido abortos espontáneos o abortos provocados, se puede lesionar el endometrio, quedando como unas cortinas, como unas barreras que no permiten el paso de los espermatozoides
y esto puede provocar una esterilidad. Fisiología del aparato reproductor femenino. Aproximadamente cada mes, en uno u otro de los dos ovarios, un folículo ovárico madura y libera un óvulo. El óvulo entra en la trompa de Falopio, donde puede unirse a un espermatozoide si ha habido una relación coital. Si el óvulo no es fecundado tras recorrer la trompa de Falopio, atraviesa el útero y la vagina y sale al exterior. Al cabo de 2 semanas, como no hay ningún embrión que acoger, el endometrio uterino se desprende y da origen a la menstruación. Posteriormente, se regenera en tan solo 5 días. Lo más importante como recomendación a las pacientes, la paciente cuando tiene, en primer lugar, una secreción, evidentemente la secreción, tiene que haber secreción, tiene que haber humedad en los genitales, pero si existe mal olor, si existe picazón, si existe ardor, dolor, entonces es muy importante que consulten a su ginecólogo, vean si no hay una infección vaginal, porque estas infecciones con el tiempo pueden provocar que las trompas se puedan obstruir, pueden provocar alteraciones a nivel del endometrio que se formen como unas ginequias más adelante y que la paciente no se pueda embarazar. Y cuando tienen dolor las pacientes con las menstruaciones, también es muy importante que consulten a su ginecólogo para hacerse una ecografía el tercer día del ciclo menstrual o cuando estén con dolor, porque muchas veces estos dolores obedecen a una endometriosis, que es muy frecuente también ver en la mujer, o a quistes o miomas submucosos o miomas uterinos que producen dolor durante la menstruación y por supuesto un poquito más el aumento del sangrado menstrual.